Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de uno de los mayores, pero además uno de los 3, 4, 5 mayores genios de la historia de la humanidad para mí, que amo el humor. Bueno, tiene un nombre Jean-Baptiste, que es conocido realmente como Molière, ¿no? Y nació cuando Luis XIV estaba a punto como de usufructuar esta unificación del poder que logró el cardenal Richelieu, tan indigno de nuestra admiración y de nuestro amor. Eh, pero debemos bastante a este Luis XIV y su mecenazgo, las mejores obras de Molière y que haya sido su protector. Molière era vivo y bueno, parodiaba y satirizaba las hipocresías de la alta clase francesa, todo lo parodiaba, excepto el rey Luis XIV. Eh, no era un fanático, ningún humorista lo es, entonces siempre se avenía a corregir sus obras para que la censura no las prohibiera. Y bueno, porque además era un histrión y era un permanente juguetón y reescribidor, ¿no? O sea, el hecho mismo de la primera versión de su obra muestra cómo es capaz de resemantizar, es el gran resemantizador. En El burgués gentilhombre tenemos es el enamorado, algo que luego ha sido muy bien como replicado por otros autores, es decir, en puestas modernas, porque esto es del año 1600, muere en 1666, muere a los 51 años, en el escenario le está interpretando El enfermo imaginario, y bueno, empieza con unos achaques que el público considera que son actuados, lo aplauden, se mueren de risa, muere en el escenario. Uh, ¿No? Es el gran peligro ser un humorista, ser un actor cómico. También Lelutier una vez tuvo un accidente, uno de ellos con un serrucho, salieron a decir no va a haber obra, qué sé yo, el público muerto de risa. Logra también ahí, gracias al favor del rey, la esposa que lo entierren, a pesar de que él nunca renegó de su condición de actor. Entonces no tenía derecho a ser enterrado. El rango del actor en aquel entonces era por debajo de los niños no bautizados. Era como las prostitutas, es decir. Bueno, él goza de una buena educación académica atípica, ¿no? Para lo que es, hoy en día no, pero en aquel entonces tener una educación universitaria era algo raro. Y eso le permite a él unificar un poco la comedia, digamos, el movimiento que él hace desde el punto de vista formal, para ver, digamos, las estructuras, las unidades aristotélicas. Yo no diría que tengamos que analizarlo muy especialmente o que sea una innovación de vanguardia. Lo que quiero decir es que él busca, por ejemplo, Shakespeare escribe para un público súper amplio y tiene distintos niveles de lectura, ¿no? O sea, lo tienen que entender, tiene que haber violencia, tiene que haber sexo, tiene que haber crudeza, porque hay un público que es terriblemente, digamos, iletrado y es el mismo público que va a ver peleas de osos, ¿no? Al Teatro de Globo. Y la reina de Inglaterra. Y en Esquilo vemos también niveles de lenguaje distintos, o se los atribuimos, ¿no? Esa famosa frase que tiene 6 niveles posibles de interpretación. Tal vez haya sido la invención genial de la crítica, ¿no? Molière no tiene niveles distintos de lectura. Lo que él hace es llevar a las clases altas y con un vocabulario elevado, formal, en rima, la risa más blasfema, la burla más sarcástica y más como salvaje, más, digamos, neolítica, más primitiva y prehistórica, digamos, más plebeya a las clases patricias. Él muchas veces, o sea, las obras que ahora, como quedaron ahora, están bastante capadas y pasteurizadas. Él sufría la censura y
y a veces lo dejaba muy asombrada la censura porque él decía, pero no entiendo, ahora el clero me censura cuando yo me burlé ferozmente de Dios. Y acá me burló, bueno, de los sacerdotes y de que son hipócritas. Claro, por eso te censuran, porque tenés razón, no les importa. Cuando él muere, pasa a ser una especie de nueva superstición en Francia, nunca actuar vestido de verde, porque él muere vestido de verde. Pero bueno, hay tantos muertos y tantas obras que cada país tiene su propia superstición. Por suerte en Inglaterra no se puede nombrar a Macbeth, que es el escocés. Y podría citarle muchísimas otras, ¿no? Como Shakespeare, para un poco parangonarlo en cuanto a su grandeza y a su actualidad, podemos decir que ha sobrevivido a todas las traducciones, realmente, ¿no? O sea, bueno, Shakespeare es El Rey León, es Rand, de Kurosawa es Lear, no hay necesidad de que esté el pentámetro yámbico, de que esté la rima, ¿no? Y tampoco es necesario que esté la rima en Molière, ¿no? En francés es divino. Así como tenemos que en Shakespeare, por ejemplo, en El Mercader de Venecia, está prohibido para las mujeres actuar. Tenemos esta famosa figura del drag. ¿De dónde viene drag? Dressed as a girl, vestido como una mujer. Entonces tenemos a Porcia disfrazada de hombre, ¿no? Ustedes recordarán que el judío Shylock exige una libra de carne, pero del corazón, porque es malvado. Es considerado una obra antisemita, qué sé yo. A su vez, Lubitsch en To Be or Not To Be lo rescata como una obra que defiende al judío y dice, ¿acaso si nos pinchan no nos duele? Bueno, Porcia entonces se disfraza de abogado con esta frase maravillosa. Que dice, sí, en estricta justicia te tenemos que pagar una libra de carne. Pero si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Y después hace este elogio ditirámbico a la piedad, que al único que no le podría gustar quizás sea a Nietzsche, ¿no? Bueno, de la misma manera que Porcia en ese momento se da la paradoja de que es teóricamente es una mujer disfrazada de hombre, pero en realidad es un hombre disfrazado de mujer disfrazado de hombre. Bueno, el vulgar gentilhombre es una maravillosa burla a la pretenciosidad y al esnobismo de los nuevos ricos, ¿no? Entonces tiene instructores de distintas cosas, tiene un instructor de lenguaje, de gramática, lingüística. Entonces se le dice, bueno, hay dos cosas, la prosa y la poesía. ¿Cómo? O sea que ¿pero yo en qué hablo? Usted está hablando en prosa. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Toda mi vida hablé en prosa sin saberlo. Esa maravilla, ya esa frase que ha sido bastante famosa, canónica, por algún motivo, de las más famosas de Molière, no es de las mejores. Con esto no quiere decir que sea buena, quiere decir que hay otras mucho mejores. Él la dice en rima, o sea, la obra de Molière es rimada. Pero bueno, podemos deleitarnos con su mordacidad sin esas traducciones rimadas, porque yo tengo una traducción de Hamlet de Salvador de Madariaga rimada y prefiero, ¿qué necesidad de forzar tanto? No es, Molière no pierde nada si no lo lee en prosa. Y bueno, realmente es tan delicioso que vale la pena leerlo directamente. No hay mucho que aclarar, la crítica no tiene mucho ahí que analizar. Realmente se lo puede disfrutar viendo sus obras. Es como todos los grandes autores, cada vez mejor. Bueno, Goethe no, y es un gran autor. Pero fuera de Goethe, Hemingway se come a su propio personaje y su caricatura, Vargas Llosa. No, podríamos decir que
Rilke es cada vez mejor, o sea, los grandes autores son cada vez mejores. Y las últimas hay un gran cambio. Él empieza tratando de escribir tragedias que no tienen mucho éxito. Su gran fuerza es, su gran fuerte es él es como un Falstaff en sí mismo. Cuando su mujer le mete los cuernos, se venga literalmente, es que es una obra genial. Bueno, la última obra, Los Misántropos, es la más feroz. O sea, a medida que él tiene fracasos, censuras, críticas, en lugar de decir, no, debo tener el escrúpulo, se me fue la mano, me arrepiento, para nada, todo lo contrario, mucho más convencido y más pesimista de que la hipocresía y la miseria humana deben ser denunciadas. Eh, bueno, podemos recomendar todas sus obras. El enfermo imaginario, El avaro es especialmente recomendable porque, bueno, porque hay mucha gente a la que realmente, como dice Borges contra Baudelaire, por ejemplo, contra Baudelaire, dice, ¿por qué se identifica la moral con lo sexual? Hay gente que está espantada con Lolita porque es un escándalo sexual, pero la moral no es solo el sexo. Por ejemplo, Baudelaire exalta la vanidad y nadie dice nada. Y es inmoral exaltar la vanidad. Bueno, para todo aquel que sienta pudor, perturbación, porque alguien, bueno, como decía Voltaire, los genitales nos dan el mayor placer, pero tampoco hay que andar exhibiéndolos, es como la vanidad misma. Para todo aquel que frente a todo lo que es lascivo se siente con el alma sucia, como dijo Bernardo Neustadt después de ver a Enrique Pinti, en el avaro la motivación fundamentalista no es sexual, es lucrativa, ahorrativa, tacaña. Entonces ahí se ve con mucha pureza, se puede disfrutar toda esa picardía sin tener que sufrir esa sensación a veces de exclusión, de decir, bueno, acá hay una orgía, pero yo no estoy participando porque yo no me lo permití. Entonces no, bueno, frente a esta otra motivación que es mucho más decente, presente para los países protestantes, ¿no? En Estados Unidos vos podés decir the best money, the best tal cosa que el dinero puede comprar, ¿no? El mejor dramaturgo, el mejor comediógrafo que el dinero puede comprar, y no es un insulto. El dinero no está visto como algo los países católicos, ¿no? Pero si no, vos podés decir, you look like a million, vos te ves como $1.000.000, mayor elogio. Bueno, Molière es una persona que, bueno, gran actor, un actor de una gran sutileza, que cuando estaba ya con tuberculosis, un mero gesto de sus cejas se decía que podía resignificar un parlamento, ¿no? Él es un gran improvisador también. Después, por supuesto, él establece como una serie de profesionalizaciones, él le pide a los primeros actores por contrato que avisen con 4 meses de antelación si se van a ir. O sea, como empresario es muy consciente de las necesidades profesionales, como con muchos pies sobre la tierra, digamos, y de ninguna manera un soñador romántico que no, yo me ocupo del arte, de ninguna manera, súper pragmático y, y bueno, las veces que se le da la mano no son porque él no es consciente de los peligros, sino porque realmente él logra ensanchar los límites, ampliar las libertades y nunca se sabe hasta cuándo se puede tener la soga, ¿no? Porque, digamos, como dice William Blake, el camino del exceso conduce al paso de la sabiduría, porque nunca sabremos cuánto es suficiente hasta que no sepamos cuánto es más que suficiente. Entonces tenemos que pecar por exceso para saber hasta dónde se puede. Y él, en ese sentido, es que ha innovado, ha generado una serie de sarcasmos y de burlas absolutamente deliciosas. Bueno, en El enfermo imaginario, en El médico a palos, tiene por ejemplo este chiste que a mí me encanta. Un hombre se hace pasar por médico y bueno,
ausculta el corazón a la derecha y dicen, pero doctor, el corazón no está a la izquierda. Eso era antes. Me divierte mucho cómo la medicina va avanzando y ahora el corazón ya está a la derecha. Es realmente delicioso, vale la pena leer todo. Tartufo, bueno, a partir de la escuela para esposas, es que él ya tiene ahí un mensaje en contra de sus enemigos. Cornel, él tenía muchos enemigos muy diversos y muy feroces. De hecho, bueno, siempre pensó que iba a morir envenenado. Realmente era un tipo, digamos que la burla puede provocar una herida realmente más profunda que una herida física, porque uno no puede volverla a la misma altura. Si me pega una piña, yo puedo pegar una piña. Bueno, depende. A Mike Tyson no, pero en general es toda esta idea de que la violencia simbólica es infinitamente más civilizada. Yo no sé, porque yo conozco traumatólogos y conozco psiquiatras y en general los tratamientos psicológicos duran más. Es decir, depende un poco, el cuerpo se cicatriza solo. Realmente es interesante también pensar desde el punto de vista de la gente que lo recibió como agresión. Toda esta idea de burlarse él se basaba en la idea de que hay que corregir los defectos de la gente mostrando su ridículo. Así como Sócrates afirmaba que el que conoce el bien ya no puede hacer el mal, Molière lo parafrasearía y diría: el que se ríe viendo el absurdo del mal ya no puede hacerlo. Y esto de que nosotros nos reímos a diario de nuestros propios defectos, viéndolos en los demás, aparece muchísimo. Molière es un maestro, pero bueno, está bien que nombre a Voltaire porque ¿quién fue el primer biógrafo de Molière? Voltaire, que lo adoraba, que lo imitó evidentemente, podemos ver muchísimos sarcasmos muy similares. Ambos además estudiaron con los jesuitas, pero bueno, también Lenin, digamos, no vamos a hacer la lista de los que estudiaron con los jesuitas han sido grandes educadores. Incluso en Japón hay 5.000 japoneses en Nagasaki educados por los jesuitas. Bueno, pero no estamos hablando de Ignacio Loyola, sino de Molière. No quiero hacerlo extenso porque hay un problema técnico que tengo y además la ferocidad, la gracia, la velocidad que tiene Molière merece una clase súper breve y relámpago y que nada más sea como una recomendación, ¿no? Sí, me parece que con esto bastaría. Cuando él muere, digamos, la esposa funda la Comedia Francesa. Antes la Academia lo había rechazado, ¿no? Esto es más importante porque sí había comediógrafos salidos de la Academia, mientras que cuando se dice Verdi había sido rechazado por la Academia, la verdad es que no es tan importante, porque ningún alemán, ni Wagner, ni Mozart, ninguno salió. No es tan importante para un músico este reconocimiento académico ni haber salido de ahí, mientras posee los conocimientos. Y cuando muere Voltaire, cuando muere Molière, la más grande de las coronas es de la Academia, que dice: nada agrega a su gloria, pero mucho a la nuestra. Y a mí me gusta mucho esa frase, no solo por el reconocimiento que implica, sino porque Molière contagia ingenio. Bueno, él retoma muchas figuras, Scaramouche, muchas figuras clásicas, el intelectual presume. Hay una serie de tipos y arquetipos, pero realmente quien lleva a la perfección, vamos a dejarlos que ustedes lo descubran, porque, bueno, digamos, frente a un Francella que a los 3-4 años de hacer La Nena no es actual, este es un autor del año 1600. Ustedes leen ahora su crítica de la sociedad y para estar hablando de nuestros políticos, de nuestras instituciones.